Bienvenidos a Tu Salud al Día, en otra entrega más de este programa que está pendiente de todos los aconteceres médicos que suceden al día a día en Trujillo y Venezuela. Hoy estaremos hablando con la especialista infectólogo doctora Judith Rojas, quien es la infectólogo clínico del Hospital José Gregorio Hernández, donde estaremos hablando de un tema de alta importancia que ha tomado relevancia en los últimos días, como es la afectación o la enfermedad por salmonela, la salmonelosis. Nosotros los médicos clínicos estamos acostumbrados a tratar esta patología, pero siempre, tanto en Venezuela y en el mundo, puede crecer un poco la morbimortalidad sobre esta enfermedad y debemos hablar de ella regularmente y saber a qué atenernos y cuáles son la prevención que debería hacerse ante este flagelo. Vamos con ustedes a la sección acostumbrada, Noticias al Día. En las noticias de esta semana vi unos artículos que nos podrían interesar. Alteraciones endocrinas en mayores supervivientes de cáncer infantil. O sea, a estos niños que lamentablemente les da cáncer infantil, podrían presentar posterior a la curación problemas endocrinos. Un estudio publicado en la revista latinoamericana de psicología menciona que la Organización Mundial de la Salud, en su enfoque Globocan, estimó que existen aproximadamente 160,000 nuevos casos de cáncer infantil y 90,000 muertes de menores de 15 años debido a esta enfermedad. En América se diagnostican al año 27,000 casos de cáncer infantil en menores de 14 años. La mayoría de ellos tienen lugar en América Latina y el Caribe. 17,500 nuevos diagnósticos al año, registrándose más de 8,000 fallecimientos. Mientras que en España, el informe del Registro Nacional de Tumores Infantiles señala que en la aparición para este año se han registrado 20,747 casos, de los cuales 19,000, casi la totalidad, corresponden a niños entre 0 y 14 años. Pese a estas altas tasas de fallecimiento, los sobrevivientes a cáncer infantil tienen que enfrentarse a problemas mientras crecen, como cuáles: la diabetes, problemas de crecimiento, hipoparatiroidismo primario, hipertiroidismo, neoplasia tiroidea, hipoparatiroidismo, obesidad, disfunción gonadal y acumulativa, cosa que hay que estar muy pendientes en la incidencia acumulativa en los pacientes sobrevivientes de cáncer infantil. O sea, que todas estas enfermedades, en el 60% de los casos, pudiesen presentarse alteraciones del problema endocrino, siendo el hipotiroidismo la principal causa endocrina como secuela de los pacientes niños que han sufrido cáncer infantil. Como segunda noticia, hay un medicamento que se llama quietapina, que es muy utilizado en la región. Y vi que la seguridad de la quietapina en adultos mayores, que es la que más lo utilizan. Es un antipsicótico de segunda generación que se indica habitualmente para diferentes indicaciones aprobadas y fuera de rótulo en adultos mayores. Sin embargo, un equipo de investigadores considera que existe poco conocimiento sobre su seguridad en la población. La evidencia disponible sobre la seguridad de la quietapina se fundamenta en estudios sobre los antipsicóticos de segunda generación como grupo habitualmente en la población general y para indicaciones aprobadas. Sostienen que el estudio publicado por la Journal Clinical Pharmaceutical Therapeutics, que no existen revisiones sistemáticas en la seguridad de la quietapina en adultos mayores y que pudiese ser un perfil de inseguridad bajo. Sin embargo, este medicamento, que puede ir en dosis de 25 hasta 200 miligramos al día, ¿verdad?, se ha utilizado en múltiples pacientes y en múltiples pacientes ancianos, donde se recopilaron más de 69 trabajos, donde se pudo evidenciar que la mayoría de los informes clínicos y rotulados, los efectos adversos que podían presentarse en estos pacientes que toman quietapina fueron la somnolencia en el 39% de los casos, que también es una por las cuales se indican porque produce sueño en los pacientes. La hipotensión postural, ¿verdad? O sea que se le baja la tensión, cefaleas, aumento de peso, donde pueden tener temblores o lo que se llama un parkinsonismo o parkinsonismo plus, pero no en pacientes con demencia. En comparación, la risperidona y la olanzapina
también muy frecuentes en nuestro medio en pacientes ancianos con trastornos cognitivos, estas tasas de las complicaciones y efectos metabólicos en comparación con estos dos medicamentos no se observaron. Quiere decir que hacen falta el suministro de muchísimos más estudios para comparar estos tres antineurolépticos ampliamente utilizados en esta región, como son la quietapina, risperidona y olanzapina, son las principales armas para el médico internista en el paciente anciano. Como última noticia conseguí, sobre todo aquellas personas que trabajan mucho y tienen debilidad muscular en miembros inferiores, sobre todo las mujeres. En estudios de mujeres de 34 años se pudo establecer, posterior a una exploración física minuciosa en más de 100 pacientes, sin antecedentes personales de otras enfermedades musculares y que presentaban como sintomatología hormigueo intermitentes, dolores, parestesias, mialgias, tras aumentar el esfuerzo físico o que permanecían de pie durante mucho tiempo. Y en la exploración simétrica de ambos miembros a través de la exploración de los miembros inferiores, se pudo observar que todas aquellas mujeres mayores de 34 años, que es una edad clave, ¿verdad?, podrían estar sufriendo de parestesias o mialgias sin estar presente ninguna enfermedad preexistente, ya que las mujeres tienen como sentido natural el fenómeno de hipercoagulabilidad. Entonces las miopatías producen alteraciones mitocondriales en la base de los músculos y esto produce anomalías estructurales en la función de cadena sobre los músculos y se empiezan a afectar ya que la mujer tiene más cantidad de músculo liso que músculo estriado y por eso las mujeres sufren más de piernas cansadas que los hombres. ¿Qué es lo más adecuado para las mujeres mayores de 34 años para aumentar o disminuir la debilidad muscular generalizada en los miembros inferiores que le producen mioglobinuria, mialgias difusas y acidosis respiratoria o acidosis muscular, como lo conocemos como el ácido láctico, que deberían caminar rutinariamente media hora, 5 veces por semana, darse masajes en las piernas suavemente, ir a terapeutas especializados donde le hagan su drenaje linfático una vez por mes, realizar baños en las piernas sumergidas, bien sea en una piscina, en una bañera, en un jacuzzi de agua helada, inclusive introducir los miembros inferiores en agua helada con hielo 1 o 2 veces por semana, para estimular la contractilidad de las venas y mejorar la circulación, tanto mayor o menor venosa, y esto hace que los músculos se mantengan muchísimo más tono. Por eso que las piscinas son buenas, porque la mayoría son de agua fría, y esto estimula el movimiento vascular y se evita el fenómeno de hipercoagulabilidad, así como dejar a temprana edad los anticonceptivos, usar anticonceptivos como los dispositivos intrauterinos después de los 35 años y evitar así molestias mayores y conservar unos miembros inferiores que principalmente no sean cansados y mantenerlos lo más bellos posible. Fueron las noticias más significativas de esta semana en la sección Noticias al Día. Como le habíamos dicho, hoy tenemos a la doctora Judith Rojas para hablar de ese interesante tema que vamos a hablar, que es la salmonelosis. Bienvenida, Judith. Gracias por haberme vuelto a invitar al programa. Bueno, esta es tu casa. Las enfermedades infecciosas son patologías que están en el día a día en la población, tanto de Trujillo como de Venezuela y el mundo. Y en vista de los últimos casos que hemos tenido en la morbilidad diaria, sobre todo en el seguro social, y de las reacciones pues, que tenemos diagnósticas para establecer la presencia o no de ella, hemos visto en los últimos tiempos que ha aumentado la aparición o enfermedad en diversas presentaciones sobre la salmonela. ¿Qué nos puede decir de la salmonela? ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿O es que está de moda? ¿O puede ser un tema que no tenga mucha importancia como se le ha dado en los medios últimamente? Bueno, es una realidad totalmente descubierta de hace muchos años. Fue descubierta como en 1888 por Samuels. Su primer caso fue una salmonella typhi, y a esa se le llamó María Typhi. Es como una especie de historia que
se relata sobre esa persona que fue la primera que empezó a contaminar a humanos a través de preparación de alimentos y llegó a infectar alrededor de 30 personas en las casas donde estuvo siendo doméstica y ella preparaba los alimentos. Ella fue el portador sano de la Salmonella Typhi. Ahorita más adelante vamos a explicar que hay otro tipo de salmonela, no solamente la pura Typhi que hace la fiebre tifoidea. Lamentablemente pues han habido decesos no mayores de los esperados y han habido controles. Las muertes que se han ocasionado y las, digamos, pandemias que no llegaron a ser como tal, fueron en el África. Lamentablemente en el país africano siempre ha sido muy golpeado en casi todas las epidemias mundiales o endemias mundiales. Todo siempre ha empezado también por África. Digamos que en la República del Congo, para eso de 1957, cuando ellos empezaron con lo que es el SIDA, ellos comenzaron con el SIDA desde esa época. Y las primeras muertes fueron por salmonelosis y se les diagnosticó a estos pacientes HIV, o sea que ya el sistema inmunológico estaba deprimido para que la salmonela llegase y terminara de, como dice, de llevarlos al deceso. Más tarde en Nigeria, o sea que prácticamente los países africanos son los más afectados. En la actualidad, se puede decir que en Estados Unidos hubo muchos casos de salmonela, sí muertes, pero no muchas, bastantes casos de enfermedades. Y ellos lograron controlarla. Ellos dicen que han erradicado la salmonela desde 2010. Pero consiguieron que no solamente era por alimentos contaminados, sino también tener mascotas como los reptiles. Y dentro de las clasificaciones de la salmonela han sacado muchas. Entre esas, para no meternos dentro de los 2.500 serotipos de salmonelosis que hay, está en grandes rasgos la llamada Salmonella Typhi, la Paratyphi, la enteritidis. Dentro de la enteritidis están lo que llamamos nosotros la Salmonella Gallinium, Tripumurium, que es muy conocida y que da la diarrea, como la llamada diarrea del viajero, muy parecida a una diarrea por Escherichia coli enterotóxica. ¿Qué significa eso? Que invade las vellosidades intestinales, les hace como especie de destrucción de las células y pueden dar hemorragias, dependiendo del caso. Si se diagnostica a tiempo, no ocurre ningún deceso. Todo tiene que verse más con respecto a la prevención. ¿Cómo se adquiere esto? Fácil. La adquisición de las salmonelas de las distintas especies es fecal oral. Lamentablemente fecal oral, ya sea por contaminación de los alimentos o ya sea porque tú tengas unas mascotas como la que hemos llamado ahorita las exóticas. Esas mascotas exóticas que, bueno, no sé, ahorita en Venezuela hay algunos que han optado también por ese tipo de animales para tener como mascotas en sus casas. ¿Qué pasa aquí? Si se contamina algún alimento que se esté preparando, como digamos, la candela no mata todo. Tiene que tener por lo menos alrededor de más de 60 grados centígrados por casi una hora de cocción para destruirla. Significa que la salmonela en ambientes congelados puede durar mucho. Debemos de lavar bien los alimentos, porque no solamente las carnes crudas, porque ahí también se aloja, la salmonela puede diseminarse en las carnes de los animales que comemos. Por lo tanto, uno tiene que también tratar de comprar alimentos que lleven control sanitario. Hoy en día esto está un poco difícil por la escasez que hay. La gente trata de comprar cualquier animal que vendan sin ningún control sanitario o registro sanitario y no cumple las normativas como tal, y pues estamos, como dice, estamos a la expensa de que ocurran no solamente los casos que hemos tenido en el Seguro Social y aquí en el mismo hospital José Gregorio Hernández hemos tenido varios, sino que se presente un poco más masivo porque la gente está comprando pollo, carne no autorizada, digámoslo así, sin registro sanitario.
¿Qué pasa con de estas carnes? Una vez que estas carnes, si no tienen ese debido control sanitario y tampoco el control animal que debe llevar para la salud animal, ellas, igual que la persona, cuando se contamina, pues se disemina a todas las partes del organismo. ¿Qué pasa aquí? Que en las carnes de los animales se aloja y se mantiene ahí. Una vez que muere el animal y es vendido y se guarda, ya sabemos que congelado se mantiene viva la salmonela. Como hay personas que tienen el mito de que congelado mata también, no se mata, lo conserva. Y estos deshielos que hubiesen o que tuvieron de los apagones también hace que eso prolifere más. Si la persona, antes mantenía más carnes guardadas, actualmente difícilmente ocurra eso, pero se ha presentado de que si se cocina y a otros no bien cocidos, digámoslo así, la cocción no es la suficiente, no los mata. ¿Qué ha pasado en estos casos? Probablemente ha sido alguna carne contaminada, huevos de gallinas contaminados. ¿Cómo se contaminan ellos? Es la misma la salmonela que afecta la carne de res, la carne porcina o la carne avícola o de aves, como es el pollo, la gallina, que últimamente la gente, pues eso es lo que está consumiendo, porque todo el mundo se ha puesto a vender de todo. ¿Es el mismo tipo de salmonela o cada una tiene una diferente especie de cada una de ellas? Pero esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte.